nosotros habíamos planteado como gobierno, como Ministerio de Justicia, incluso en el marco del 898 con otras instituciones del sector justicia, modificaciones al sistema procesal penal, que se relacionan básicamente con esa recomendación también, que no es de ahora, que es de hace años atrás, con relación al uso excesivo de la detención preventiva y al hacinamiento de las cárceles. Expectantes a pocas horas de que el Estado boliviano presente su informe oral ante el examen periódico universal, que es un mecanismo de protección previsto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para evaluar la situación de los derechos humanos en los países que conformamos, somos parte precisamente de las Naciones Unidas. Este examen se lleva a cabo cada 4 años y medio. El último examen lo realizamos el año 2019. También se constituyó aquí en Ginebra el entonces ministro de Justicia, el doctor Héctor Arce, y emergieron de esa defensa 238 recomendaciones en diferentes materias. Un examen general, no se ven casos específicos. Ministro. Y esas recomendaciones son de diferente tipo, ¿no? Desde medidas legislativas necesarias. Disculpe, ministro. Nacionales, etc. Disculpe que lo interrumpa, ministro, por favor. Tenemos una nota de contexto justamente para antes de abordar la entrevista, por favor. Adelante, claro que sí. Muy amable. El 21 de enero, Bolivia presentará en Ginebra su informe ante el cuarto ciclo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Según el Ministerio de Justicia, el país ha logrado un 85% de avance en las 238 recomendaciones recibidas el ciclo anterior, consolidando políticas públicas en salud, educación, justicia y protección de derechos indígenas. Destaca la elección parcial de autoridades judiciales en 2024, la institucionalidad del 98% de jueces y medidas para reducir la detención preventiva, como el uso de dispositivos eléctricos. La presentación incluirá avances en derechos económicos, sociales, culturales y políticos, subrayando la lucha contra la discriminación y la inclusión de pueblos indígenas. También se informará sobre medidas para descongestionar el sistema penitenciario y proteger comunidades vulnerables frente al cambio climático. El gobierno boliviano reafirma su compromiso con el diálogo constante con la sociedad civil y organismos internacionales, buscando garantizar un Estado más justo e inclusivo. Muy bien, ahora sí. Ministro, antes de que continúe y bueno, luego de responderme puede continuar, por favor, sobre ¿qué hora es en este momento en Suiza? Son las 2 de la mañana con 12 minutos. Caramba, gracias por tomarse, recortar su sueño para atendernos. ¿A qué hora debe estar usted en las próximas horas para dar el examen? Acá va a ser las 14:30 que comienza el examen, allá en Bolivia va a ser las 9:30 de la mañana. Bien, en 12 horas entonces. Le va a dar para dormir un poco. Continúe, por favor. Gracias nuevamente, Jorge Luis. Bueno, en esa nota de contexto se hacía mención a 238 recomendaciones respecto a las cuales se va a informar el grado de avance de la situación de los derechos humanos en el país. El formato de presentación, empezando por lo más fácil y elemental, es que vamos a tener como Estado aproximadamente 45 minutos para hacer la presentación inicial, un discurso inicial de mi persona como jefe de delegación. También están algunos viceministros, una delegación bastante austera, pero de alto nivel, viceministro de Planificación, viceministro de Justicia, secretario general de la Vicepresidencia, y luego vendrá una ronda de preguntas. Jorge Luis, ya se anotaron más de 100 países. Eso va a demorar aproximadamente 3 horas a 3 horas y media, que es el tiempo destinado para el examen periódico universal de Bolivia. Luego de ese informe oral, porque el informe escrito ya se presentó el año pasado, en octubre del 2024, vendrá una evaluación también rápida, un informe preliminar, podríamos decir, en esta semana misma, de ese grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas el 2019. Eso en lo formal. Ahora, en el fondo, que tú me preguntabas,
Consideramos, si también lo dice la nota de prensa, y eso se va a ver en la defensa y en el resultado de la defensa, que Bolivia tiene un grado significativo de avance en las recomendaciones, especialmente en lo que respecta, y voy a dar algunos ejemplos, a tratados internacionales en materia de derechos humanos que estaban pendientes de ratificación en el año 2019, ya se los ha ratificado, las múltiples visitas y apertura que tuvo el Estado boliviano a organismos internacionales, tanto el sistema regional como universal de derechos humanos, visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la GIEI, visita también del relator de independencia de magistrados y jueces, y recientemente las veedurías que se hicieron en las elecciones judiciales y otros procesos electorales. También se avanzó en el marco legislativo, decretos, se ha creado en Bolivia, y es un ejemplo para otros países de la región, una comisión para la presentación de informes de Estado, es decir, que podamos centralizar toda la información como hemos hecho para este informe y poder institucionalizar además a través de un decreto supremo esa comisión. También hay desafíos importantes, seguramente en materia medioambiental surgirá la pregunta de los chaqueos autorizados, de las quemas ilegales, qué está haciendo el Estado boliviano, qué propuestas tiene, normativas de otro tipo, etcétera, en el respeto y protección de los grupos vulnerables, los pueblos indígenas, el campesino, las mujeres, etcétera, etcétera. Y algo importante que podría notar Jorge Luis para terminar esta parte, es que este informe de Estado que hemos presentado el año pasado en octubre, y ahora vamos a hacer la defensa oral como Estado, no como gobierno, como Estado boliviano, además se nutre de otros informes que emite la sociedad civil. Uno de ellos lo ha emitido el Defensor del Pueblo, también lo presentó en octubre, y otras organizaciones y fundaciones interesadas también en que se pueda conocer su voz con relación, desde su perspectiva, a la situación de los derechos humanos en Bolivia. Se contrastan todos los informes, se escucha la defensa y emana un resultado. Bien, ministro, hemos escuchado de parte suya cuáles han sido los avances principales. ¿Qué nos falta? ¿En qué hemos retrocedido? ¿En qué nos hemos estancado? Hace instantes nada más estaba la senadora Cecilia Requena y hablábamos del tema de la minería. ¿Es un tema pendiente también? ¿Está dentro de este informe? Sí, sin duda la minería que contamina el medio ambiente, los chaqueos, vuelvo a repetir, no autorizados, ilegales, va a ser un tema que ha sido presentado en el informe y va a ser recurrente en las preguntas y comentarios que emitan no creo que los 193, pero son 193 países que conforman Naciones Unidas, ¿no? Los que se han anotado en la lista de oradores. El grado de avance es políticas públicas que quieren implementarse. Habíamos propuesto nosotros en otro rol como Procurador General del Estado políticas específicas, normas específicas, acciones específicas. Esperemos que estas recomendaciones que emanen del examen periódico universal sirvan para consolidar esas propuestas. También hay que exhortar a la Asamblea Legislativa porque muchas de las recomendaciones que van a surgir seguramente después del examen periódico universal de este año van a ir relacionados con normativa que no ha sido aprobada en la Asamblea Legislativa. Hemos presentado varias propuestas legislativas, uno de ellos en materia de derechos humanos, que es importante, la norma de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, así se llama, por ejemplo, que lamentablemente no ha sido tratada, no ha sido aprobada. Esperemos que estas recomendaciones que van a surgir, estamos seguros, sirvan para exhortar y avanzar en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero se ha trabajado en otros aspectos, Soraya, también importantes, que seguramente va a destacar el Consejo de Derechos Humanos. Hemos trabajado con las víctimas de las dictaduras. Históricamente se les ha llegado a resarcir el 100% a los que han presentado solicitud, que desde 2004 no se había resarcido. Víctimas de las dictaduras, reparación económica. Se está ya en un proyecto de diseño final, las casas de la memoria que Bolivia va a tener. Históricamente Bolivia tiene una política de reparación integral por graves violaciones de derechos humanos que no la tenía nunca. Es una política inédita. Y otros temas que podemos destacar, pero también, y lo vuelvo a reiterar y con firmeza, hay desafíos pendientes de cumplimiento, van a haber recomendaciones seguramente sobre ellos, en algunos casos
de tipo legislativo, en otros casos de implementación de acciones y políticas concretas. Vuelvo a reiterar, tema de pueblos indígenas, originarios, campesinos, grupos vulnerables, medio ambiente van a ser seguramente los temas que más comentarios y más preguntas va a surgir en este examen periódico universal. Ahora, ministro, hay un conglomerado de ciudadanos que se llama Coalición Ciudadana contra la Tortura, quienes han expuesto un informe en el que muestran ciertas preocupaciones con el sistema judicial actual, en el que, por ejemplo, hay preocupación sobre la persistencia de la tortura, sobre el abuso del uso de la prisión preventiva y otras violaciones a derechos humanos en Bolivia, los importantes hacinamientos en las cárceles que han sido motivos de documentales en otros países y en cadenas reconocidas de investigación. ¿Cómo nos va en ese aspecto? Así es, Jorge Luis, también otro de los temas que va a surgir entre las preguntas, comentarios y seguramente recomendaciones se va a relacionar con el uso excesivo de la detención preventiva. Nosotros habíamos planteado como gobierno, como Ministerio de Justicia, incluso en el marco del 898 con otras instituciones del sector justicia, modificaciones al sistema procesal penal, que se relacionan básicamente con esa recomendación también, que no es de ahora, que es de hace años atrás, con relación al uso excesivo de la detención preventiva y al hacinamiento de las cárceles. Esperemos que pueda avanzar en la Asamblea Legislativa esta norma que vamos a presentar en los próximos días y no semanas como máximo. Asimismo, en cuanto a la independencia judicial, se ha recientemente realizado una reunión de la Ley 898 de la Comisión de Seguimiento a Cumplidos de la Cumbre de Justicia y se ha obtenido el compromiso de las autoridades del sector para trabajar en garantizar y consolidar la independencia judicial. Vamos a llevar el informe que en Bolivia el 99.9%, porque es el dato que nos han dado, solamente un juez de los más de 1.100 jueces que existen no está institucionalizado. Es decir, se ha logrado la institucionalización de la carrera judicial, pero ahora resta hacer la evaluación del desempeño. Independencia también implica asignación de presupuesto. Independencia también implica la especialización de los jueces. Hay avances, también existen importantes desafíos y como te digo, el informe que lo hemos presentado en octubre por escrito, íntegro, en su formato completo y ahora en un resumen de un examen oral que se va a dar, va a ser contrastado también con los informes presentados por la sociedad civil, entre ellas el Defensor del Pueblo. Sobre la tortura, algo importante, y con esto termino, el principal avance que Bolivia ha demostrado es precisamente traspasar con ley, porque así lo hemos hecho, traspasar con ley la figura del mecanismo de prevención contra la tortura del Ejecutivo. Antes dependía del Ministerio de Justicia, ahora depende del Defensor del Pueblo. Un órgano constitucional, un órgano independiente, un órgano autónomo que tiene que trabajar también en la implementación de políticas de prevención para evitar la tortura en Bolivia. Ahora le compete al Defensor del Pueblo. Sin embargo, como Estado, te decía al principio, en algún momento de mi intervención, es una defensa de Estado. Por eso vamos a llevar también los avances que tiene el Defensor del Pueblo en estos años que ya se ha traspasado a ellos el mecanismo para la prevención de la tortura.